Nuestra invitada de hoy, a Sin Café como Excusas, se descubre a sí misma destapando una y otra vez la esencia del teatro. Y se ha sorprendido al plantearse lo imposible, que a lo mejor hoy no se podía hacer la función, subrayando así la fragilidad del teatro en la que tanto cree. Magui, mira, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Pues al contrario, yo os agradezco que hayáis pensado en mí y que tengamos este momentito de contar cosas y de hablar bueno, yo soy además, creo que una de las cosas más bellas que tiene la vida es poder conversar, o sea que vamos a ello, lo que tú quieras. Es un placer, desde luego. Pues antes de empezar nuestra conversación larga y tendida, vamos con un breve cuestionario, ¿te animas? Bueno, me coges así a bocajarro. Pero sí, vamos a ello. Yo me animo, no me lo pongas muy difícil, pero aquí me tienes. ¿Beatles o Rolling? Yo Rollins. ¿Bob Dylan o Bob Marley? Bob Dylan. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Ay. Esa es muy difícil. Es que eres muy difícil, pero Chaplin. ¿Comedia o drama? Mira, yo creo que la vida tiene comedia y la vida tiene drama. Puedo hacer un mix porque no se pueden separar, van absolutamente de la mano. ¿Ciencia ficción o fantasía? ¿Ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción. ¿Una película para no olvidar? Casablanca. ¿Un libro que siempre está en la mesilla? Es que yo soy muy anárquica, no tengo costumbres fijas. Pues en este momento estoy con el Ulises de Joyce. ¿Un poema al que volver? Un poema al que volver. ¿O un poeta? Bueno, ¿cómo me lo estás poniendo? Dificilísimo, porque es que eso define tanto, porque fíjate tú que a la poesía le hacemos tan poquito caso. Pero bueno, al que volver permanentemente, del que yo estoy escuchando ahora en Los Abrazos, una letra suya maravillosa, Federico García Lorca. Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina. Te diría que Una habitación propia, de Virginia Woolf. Una maravilla, desde luego. ¿La dramaturga, la actriz, la directora, crees que nace o se hace? Pues mira, te diría lo mismo. Yo creo que todo que se nace, se hace. O sea, se nace, es como las hadas, ¿no? Que te dan esos dones, esos talentos, esos cuentos que me contaba mi madre cuando yo era pequeñita. Pero claro, si no eres consciente de que tienes un don, que tienes un talento y no lo haces, no lo trabajas, pues ahí se queda. Y si lo trabajas, eres consciente, crece y es una maravilla. Puedes llegar al cielo, a romper techo de cristal. Es que dicen. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? Pues llegué al teatro porque yo llegué al teatro de la mano de mi abuela con los moñetes, vestida de valenciana, paseando por las calles. Y ya que me mirara la gente, ya me parecía, que el corazón se me aceleraba. Y termina esta frase, ¿dirías que el teatro siempre es un valor de primera necesidad? Desde luego que sí, y ahora lo tenemos más que comprobado. Decías hace un momento que hablábamos del abrazo, que nos ha llevado precisamente a los valores de primera necesidad, ahora que eso antes nos parecía tan normal, sobre todo en nuestra cultura, el abrazo, y de pronto se ha convertido en casi algo prohibido. El abrazo yo creo que es un gesto social y emocional muy interesante, porque están los abrazos sociales, que a mí no me gustan, me interesan, me los he tenido que tragar muchas veces por imposición, porque son modas, y tienes que someterte a que gente a la que no deseas ni conoces te achuche, te abrace, y tienes que mezclar tus olores y tus fluidos con personas estupendas, pero que no deseas ese encuentro piel a piel, cuerpo a cuerpo.
que es el abrazo. En cambio, hay otros abrazos completos en los que sí deseas ese cuerpo a cuerpo y el corazón palpita y lo deseas de verdad, que esos son imprescindibles en la vida y que creo que son motor de vida. Y cuando digo imprescindibles, lo digo de verdad, es como el comer y como el dormir, ¿no? Ese encuentro de cuerpos de verdad, deseado, me parece algo imprescindible, que hace avanzar la vida, ¿no? Que pone todas las hormonas ahí en movimiento y es un reencuentro de verdad con la vida. Desde luego que sí. Y ¿Cómo te precisamente quedas? es que no hay más que decir, no hay más que decir. En el abrazo que en esta obra que diriges ahora en el Teatro Bellas Artes, Sí, justo se sí. junta el abrazo, algo de lo que a día de hoy carecemos por desgracia, y además pone de relieve la historia de dos personas de que están en la tercera edad y que recuerdan, pues les lleva un recuerdo y a recordar un poco su vida. Es verdad que además en cierta forma, en general, en la ficción vemos pocas estas historias llegadas a una edad como que desaparecen, cuando son personas que han tenido su recuerdo, su amor, en este caso una relación que se quedó ahí parada y que de pronto vuelve entre una especie de ensoñación y realidad, ¿no? Mira, me gusta muchísimo que me hagas esa pregunta porque tienes que saber que precisamente sabes que la autora, Cristina Hedström, autora sueca, nunca representada en España, es primera vez, ella no delimita la edad de los personajes, ¿sabes? No dice qué edad deben de tener, en absoluto. Y ha sido este texto lo hicieran María Galeana y Juan Meseguer, precisamente por lo que estás diciendo. Porque me parece que la vida sigue, que la vida continúa, que al contrario, que la vida, el paso del tiempo la enriquece, porque mira, te voy a decir una cosa, el paso del tiempo arruga la piel, pero no el cerebro. El cerebro, al contrario, está más productivo, lleno de vida. Y entonces me ha parecido muy importante que ahí lo hicieran dos actores, actriz y actor, con una edad, porque creo en ello. Me parece que el ser humano hace un ciclo, ¿no? Y ese ciclo está vivo hasta el final, hasta el último segundo. De vida es vida. Ciertamente, porque normalmente planteamos como que los dramas o las cuestiones propias llegan hasta una edad y luego parece como si ya uno siguiera la rueda, pero todo lo contrario, ¿no? No, exactamente. O sea, hasta el último segundo de vida, ese segundo también es vida, ¿sabes? Y eso ha sido una decisión mía, porque, por ejemplo, en Aviñón pues lo hizo una actriz muy joven, 50 y tantos años, ¿sabes? Pero como además no estamos hablando bueno, en fin, hoy he leído ayer algo maravilloso que escribió alguien que fíjate que yo no he seguido hasta ahora y a partir de ahora lo voy a hacer porque me ha parecido que nos ha dedicado una mirada bellísima, Luis de Luis, que no tengo el gusto de conocer, pues ha lanzado una mirada sobre el trabajo nuestro, hablando de los niños perdidos, ¿no? Y entonces, efectivamente, como la función tiene que ver con todo eso que él describe de una manera tan poética y tan metafórica, de un vuelo precioso, ¿no? Pensé que no tenía ninguna importancia la edad de ese personaje con los padres, con los hipotéticos padres, porque es el niño, el hijo, genéricamente, ¿no? Y ellos, pues bueno, pues en fin, que me parecía que dentro que estamos volando en un cuento, que los cuentos, sabes que todos los cuentos son mentira, todos lo sabemos, y acaban bien. Este cuento nuestro es de verdad y acaba mal como la vida, precisamente porque es de verdad. Entonces pensé que como es un cuento, realmente no importa la referencia de edades. Entonces me pareció muy interesante que yo estuviera en una edad y que el supuesto hijo, que como dice el personaje, nunca vivió, no existe, no existe más que en ese mundo que quiere contar la Cristina Hedström, pues me pareció que no teníamos por qué ir a unas edades
que se correspondieran con una realidad, de lo cual estoy muy satisfecha, ¿sabes? Desde luego que además con esas dos bestias de la escena es bueno, una Sí, maravilla, sí, no se puede decir sí, más. En sí, esta sí, obra que transcurre en un lugar muy especial, que es entre el sueño y la realidad, entre el consciente y el sí, subconsciente, es muy sí. difícil llevar esa esencia a escena, ¿no? Esa realidad irreal. Pues sí que es difícil porque, fíjate, nos movemos un poco dentro de unos conceptos muy, casi te diría, realismo mágico, surrealistas, pero al final, en un momento en que estamos empezando a estudiar la física cuántica, que sabes que pueden suceder varias cosas a la vez y que el concepto del tiempo se está relativizando, y en estos momentos no sabemos muy bien qué es eso del tiempo, ¿no? Porque estamos descubriendo, fíjate tú, bueno, ahora la Edad Media parece que fue el jueves, la semana pasada. O sea que estamos ahí descubriendo un nuevo concepto de tiempo. Entonces, yo creo que aceptamos muy bien, fíjate, fíjate tú la cantidad de series incluso, de ficción, que hablan de eso en estos momentos, de gente que atraviesa el tiempo, que aparece aquí, que aparece allá, porque creo que es algo que estamos descubriendo como colectivo, hablo de ser humano, ¿no? Y que realmente nos fascina, es muy interesante, porque todos tenemos la intuición de que algo está pasando con el tiempo, que se nos escapa. Lo que pasa es que es necesario como lugar de referencia, ¿no? Para podernos organizar, eso ya lo sabemos. Pero entonces, claro, ha sido difícil, sobre todo para los actores, porque entran y salen de lo que es real a lo que es imaginación, a lo que es ficción. Bueno, sobrepasa la realidad, eso es el surrealismo. Y desde luego hemos trabajado mucho, pero estamos todos muy contentos. Ellos también hacen la función con mucho amor y mucho convencimiento. Han visto que comunican con el espectador, que para eso trabajamos, porque claro, si no hay respuesta en el patio de butacas, nada tiene sentido. Ese es nuestro trabajo, es contar una historia para que esa historia sea recibida. Y entonces ahí es donde tenemos esa satisfacción, porque llevamos solo 4 funciones, pero el público está con ellos, está haciendo la función con ellos. Y eso es una maravilla. Precisamente hablando de los intérpretes, la química entre ellos es espectacular y a la vez es casi completamente imprescindible porque tienen que llegar a transmitir esa ternura, ¿no? Sí, Que es sí, fundamental y sí. que cala en el público completamente. Eso pienso yo, porque en el fondo todos sabemos que estamos rodeados, bueno, que esos niños perdidos existen, porque al final todos los grandes mitos y todas las grandes cuentos, te diría, fíjate, leyendas, voy más lejos, por algo las inventamos, porque llenamos carencias con esas leyendas y esos cuentos que inventamos. Y entonces eso pasa en esta función, ¿no? Y todos yo creo que nos identificamos muchísimo ahí y nos emocionamos porque sabemos que eso existe, que eso existe. Y ese Jean que aparece, empatizamos absolutamente con él porque sabemos que estamos rodeados, fíjate tú lo que te digo, ¿no? Muchas veces también te diría que podemos pensar en todos esos movimientos migratorios que están ahora en campos de concentración, que no les dejamos entrar. Hay tanta gente a la que no queremos abrazar, ¿no? Que a mí me parece que eso también forma parte de esa situación que el público vive. Porque es que es verdad, esos niños perdidos que dejamos ahora tienen otra lectura, una lectura, por un lado, romántica, enternecedora y dolorosa, pero por otro lado también Social. tiene una lectura muy cruel socialmente, ¿no? Porque están ahí en campos de concentración. Hace un momento que mencionabas que al final vosotros, los actores, trabajáis para el público y tiene que funcionar y se tiene que recibir de una forma en el patio de butacas.
Me lleva al concepto de la fragilidad de la escena, ¿no? Cómo el teatro es algo tan poderoso y a la vez tan frágil muchas veces. Cómo el hecho de que sea un hecho vivo, pues lo somete a muchísimas causas prácticamente incontrolables y que llevan a precisamente esa fragilidad de la escena, que depende de que un actor esté completamente metido en escena, que físicamente esté bien, el actor en sí mismo, que se pueda celebrar la función, esto que antes dábamos por supuesto y que ya no, y de pronto es increíble cómo puede ser algo tan poderoso y a la vez tan frágil. Mira, no sabes que no me gusta que digas eso porque es verdad, eso es algo que ahora nos estamos dando cuenta, ¿no? Porque es un oficio, es un oficio y es un estilo de vida. O sea, que no te puedes imaginar este oficio nuestro, lo desconocido, es el gran desconocido, porque la gente no tiene ni idea del compromiso que requiere, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un público, hay ahí que llena el teatro y que hay que hacer la función. Y bueno, es un telón que tiene que levantar. Es un dicho, pero que por otro lado nos llega a una situación estupenda, porque cuando me preguntan, ¿y el teatro, tú crees que se acabará, que no se acabará? Es que es algo que es imposible. O sea, desde que el hombre se puso de pie, empezó con algo que fue el punch de la imaginación, ¿no? Y con esa imaginación, desde el minuto cero, que él tuvo conciencia de sí mismo, empezamos a contarnos historias. Y eso está en la genética, está en el ADN del ser humano. Nunca va a acabar. Y es lo que tú dices, es por eso, ahí está su fuerza. Y la fragilidad, ahora la estamos viendo porque la impone la vida, porque estamos en una pandemia. Pero así todo, no te puedes imaginar con qué compromiso, con qué... Y ahora te diría algo que en este momento, que yo no he vivido nunca, este momento hasta ahora, claro, desde que estoy, nunca. Te diría que tenemos notamos que el teatro, a ver cómo te lo explico porque esto para mí es importantísimo, más que nunca yo soy consciente de que efectivamente el teatro lo hacemos. Nosotros, los que contamos la historia y los que la reciben, y que esa suma hoy se está dando, porque yo nunca había sido tan consciente como hasta ahora, te lo digo muy en serio, porque en esta situación tan difícil la gente sale de su casa, compra una entrada, sube en un transporte público y va, y la gente está yendo a las salas, en el aforo que nos dejan, pero está yendo. Pues que ahora, por ejemplo, pues yo tengo mojigatos que están gira y van poniendo el cartel de no hay localidades. Y hablo de lo mío, pero es igual, muchísimos espectáculos en este momento. Y también te digo lo del abrazo que acabamos de empezar y dices, pero bueno, nunca he sido yo tan consciente de que el teatro no es la parte de la gente que contamos la historia, que estamos encima del escenario o en un rincón en una plaza, porque puedes contar una historia donde quieras, sino también quien la recibe. Y en ese sentido, pues ahí tiene su fragilidad y ahí tiene su fuerza, porque es verdad lo que estás diciendo. Y te voy a añadir una cosa más a lo de la fragilidad. Mira, nosotros no cerramos, no se puede cerrar, tenemos que estar trabajando y ensayando y estar preparados para encontrarnos con el público si se puede. Y si no se puede, esperar a que se pueda. Nosotros, por ejemplo, con esto, bueno, pues con el abrazo mismo, teníamos que haber estrenado en Avilés. Se confinó la ciudad, no pudimos estrenar. Luego tuvimos un problema de salud con un actor que hemos tenido que sustituirlo. Entonces, ahí va, ahí se está viendo, como tú dices muy bien, su fragilidad. Pero ¿dónde estamos? Estrenando en Bellas Artes. Ahí está su fuerza. Así es, hablamos de precisamente la fragilidad y ahora nos vamos al riesgo del teatro. Decías que este texto en ningún momento estaba especificada cuál era la edad de los protagonistas y que tú has apostado porque tengan ya esta edad. Pero ¿crees que existe al final una dirección sin riesgo, que en el teatro siempre va a haber un riesgo? ¿Y crees que el riesgo se valora? Pues no se valora en absoluto porque
Y fíjate tú, somos un colectivo muy diferente al resto. Te lo vuelvo a decir. Las peluquerías cierran, los bares cierran. Mm, Todo es una desgracia porque son pérdidas económicas para todo el mundo. Y, ¿qué te diré? Pues empieza a haber sectores, ¿no? Nosotros no podemos cerrar, tenemos que seguir ahí arriesgando tiempo y dinero, lógicamente, ¿no? Porque es trabajo y a lo mejor lo perdemos todo, porque no podemos nunca llegar al público, pero no podemos cerrar. Eso es lo que es un descubrimiento. Me acabo de dar cuenta de estas cosas, ¿no? Las vives con tan normalidad y luego de repente dices, es verdad, es que somos un oficio que no tiene nada que ver, porque, bueno, es un ritual al que nosotros damos vida con el público. Pero dime tú, que me estoy desviando, tu pregunta concreta era... Sí, el riesgo que hay, además, dentro de la propia escena, que tú puedes preparar una obra apostando por X Sí. vías que luego a lo mejor no funcionan. Claro, bueno, es que mira, eso es así, porque en el arte, esto es arte escénico. Y como te digo, mira, el cine es el séptimo arte, nosotros no tenemos numerito, el arte escénico no tiene número, pero no importa. Es que no puede tener número, porque es el origen de lo que te he contado antes. O sea, desde que el hombre tuvo conciencia apareció la imaginación. Porque si hizo un cuchillo con una piedra, es porque la imaginó primero. Y desde que estamos en ese momento de la vida estamos contándonos historias. Entonces, claro, eso es así, no lo podemos negar, ¿no? Pero el riesgo, claro que sí, el riesgo como directora, te refieres, ¿no? Es la pregunta. Claro que sí, como el riesgo como directora es que es arte y el arte no tiene códigos. No tiene códigos porque es subjetivo absolutamente. Por eso es arte. Y entonces de la misma manera que Van Gogh se cortó la oreja porque se moría de hambre, y fíjate lo que cuesta hoy un lienzo de Van Gogh, imagínate, y se tuvo que cortar la oreja. O sea que por eso digo, es un misterio, pero el arte no tiene códigos. Y entonces a veces, pues bueno, esta es su manera de avanzar en la vida o no avanzar, y es un riesgo muy grande todos los que estamos aquí, porque mira, si no sabríamos, tendríamos la piedra filosofal y no todo el mundo produciría teatro, porque todo saldría bien y se llenarían todos los teatros. Y como tú muy bien has dicho, no es así. Lo acabas de decir. No, por ¿No? suerte, Entonces, por suerte no es así, no es la receta de la Coca-Cola. Por suerte, no, porque es arte, porque estamos hablando de arte. Y en el arte no hay códigos, es así. Hace un momento a lo largo de la conversación decías cómo ahora estás viendo una situación de la escena, lógicamente provocada por la pandemia, que no habías vivido hasta ahora, no te habías planteado el no poder hacer una función. Pero al margen de la pandemia y de la situación que tenemos, ¿cómo ves o cómo ha cambiado tu percepción de la escena como actriz y directora en toda tu trayectoria? ¿Ha cambiado tu visión del teatro? Fíjate, yo pensaba que había cambiado mucho, pero sabes que ahora, yo que soy analógica, ¿no? Soy analógica, pero últimamente tengo un móvil de estos de última generación y me manda todos los días un recuerdo, fotos de recuerdo. Por otro lado, muy interesante, porque es un ejercicio, bueno, a veces me descoloca y te da una rabia porque te lleva la cabeza a un lugar en el que a lo mejor no quieres estar en ese momento, ¿no? Y dices, madre mía, ¿por qué me tiene que aparecer ahora esta foto? Pero bueno, yo lo cogeré con filosofía. Y entonces, porque es que te sale en pantalla, no tienes más remedio que verlo. Entonces es muy interesante porque yo creía que había avanzado o cambiado. Entonces me he dado cuenta que no, que lo que he hecho es profundizar, ir más a la esencia de lo que yo siempre he entendido y he creído que era el hecho teatral, ¿no? Entonces me he dado cuenta que no, que estoy muy equivocada. Que están en la misma línea, que tienen una intuición o un sexto sentido o una manera de entender el hecho teatral y que lo que he hecho es ir avanzando pero siempre en esa misma línea.
Y a raíz de esto de la esencia del teatro, ¿crees que el teatro al final es palabra e intención? Mira, no creo que sobre todo es historia. Es una historia que contar. Y luego me parece que es algo es un ejercicio de una libertad, como cualquier arte, ¿no? No tiene límites en ningún sentido. Eso sí que históricamente ha ido balanceando. Tenemos desde la declamación que hacíamos en el 19 de textos muy importantes. Luego entró el naturalismo, el psicologismo con los americanos y los rusos a principios del 20. Pues hemos ido pasando por momentos, pero lo que sí que te digo es que yo creo que es la palabra o no, porque a lo mejor puedes contar una historia sin palabras también. Y si la intención te refieres a la intención de comunicar, sí, es querer comunicar, querer contar una historia. Puede ser con palabra o sin palabra. Justo porque la interpretación que he visto desde fuera, visto desde el lado del espectador, a veces parece casi magia, como puede llegar a traspasar tanto un texto dicho por una persona de una forma concreta, que es imposible casi de razonarlo, simplemente pasa y no sabes ni cómo ni por qué. Sí, es así, y sabes eso que decimos tanto nosotros, que a veces, pues, y sin embargo, lo dice, es que un texto es un texto, y luego ese texto lo tienes que llenar de vida. Y hay tantas maneras de hacerlo, ¿no? Tantas maneras de hacerlo, por parte de los actores, por parte de dirección, por parte de todo el equipo artístico. Es fascinante un texto, ¿no? Un texto teatral se diferencia muchas cosas de un texto dramático, pero no deja de ser un texto. Puedes hacer una lectura de ese texto en soledad, en privado, y te imaginas todo lo que quieras, o puedes verlo lleno de vida encima de un escenario. Es un misterio, un interesantísimo misterio. Magui, mira, nuestra entrevista va a llegar a su fin, pero antes de despedirte, nuestra sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les proponemos que nos digan una persona o un personaje con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? El mío, Antonio Garrigues Walker, por ejemplo. Pues con eso nos quedamos y con el abrazo en el Teatro Bellas Artes y los Mojigatos que siguen gira por toda España. Magui, mira, un placer haber charlado contigo. Un besito, chao, chao.